Bueno, pues vamos a empezar. La pregunta es la número 13. A ver si no me despisto. Estoy aquí fuera porque el calor que hace es horroroso, pero he pensado que, bueno, es mejor dar una imagen así como más vinculada con la naturaleza que no metido en una habitación, ¿verdad? Me parece que son cosas muy importantes. La pregunta versa en torno a la idea de conflicto psíquico. Es complicado porque no todo el mundo está de acuerdo con ello, ¿verdad? En principio, creo que toda expresión psicopatológica es señal de conflicto psíquico, entendido como la resultante de tensiones difícilmente articulables entre la necesidad de funcionamiento autónomo, individualizado, y la de sentirse miembro de un grupo con cuyas personas uno se siente vinculado, de forma que las interdependencias que se generan sean compatibles con el desarrollo individual. Es decir, fijaros que hay como un concepto que tiene que ver, uno desea desarrollarse, pero al tiempo está atrapado, porque no puede no estarlo, con personas de todo tipo, con el contexto social en el cual pertenece, etcétera, etcétera, y eso también condiciona el desarrollo de todo individuo. Es decir, entonces el conflicto no sería tanto interno cuanto externo. Se desarrolla, en mi modo de ver, en el espacio o en el marco de las interrelaciones interpersonales. Es decir, los conflictos que tiene cualquiera de nosotros tienen mucho que ver con las relaciones interpersonales con las personas que nos han ido constituyendo y nos constituyen nuestro entorno natural hasta que nos meten en la caja. Es cierto que no todo el mundo cree en ello. Hay corrientes psicológicas que no consideran que sea catalogable como conflicto y lo ven como distorsiones, aprendizajes erróneos, carencias en la forma de afrontar los problemas o las situaciones, carencias en el mantenimiento de actitudes activas, etcétera, etcétera, ¿no? Es absolutamente legítimo. Pensad que cada profesional va teniendo una idea de lo que supone, llamémosle así en genérico, el conflicto o la tensión, y unos dicen, lógicamente, pues mira, lo que falta es que esta persona no tiene capacidades de afrontamiento, lo que le pasa es que tiene una tendencia, bla, 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 ¿no? Cada cual. Quizá en pleno siglo XXI y en Occidente, quizá debemos poder comenzar a pensar en el conflicto como algo más propio del homines aperti que del homo clausus. Porque claro, si consideramos que las dificultades de una persona tienen que ver, por ejemplo, con sus dificultades para hacerse ver, son sus dificultades. Pero ¿no tendrá que ver también con las relaciones que establece con los demás? ¿No será que las relaciones que ha establecido y establece ya vienen marcadas por una dificultad para poder ser él mismo, por ejemplo, ¿no? Eso conlleva un problema, si lo ponemos como homines aperti, la corresponsabilidad. Es decir, no digo que sea voluntaria, que la corresponsabilidad con la expresión del sufrimiento del otro. Aquí también hay un para qué. Es decir, cuando alguien sufre, no todo el mundo está capacitado o está dispuesto a acompañarle en este sufrimiento, porque también le involucra a él, lógicamente. Y muchas veces uno no sabe cómo ayudarle o cómo salir de la trampa en la cual involuntariamente uno está en personas. La idea de conflicto no está en la base de todas las conceptualizaciones psicológicas y psiquiátricas. Es decir, forma parte básicamente del mundo psicodinámico en general, ¿no? La presencia de alteraciones perceptivas, conductuales o cognitivas en buena parte de los trastornos permite que se siga la misma senda que en otro tipo de alteraciones de tipo más neurológico o neuroquímico. Y entonces reduce en buena medida lo que se denomina enfermedad psiquiátrica o trastorno psicológico a aspectos parciales o mejor o peor complementados entre sí. Es decir, si lo consideramos el problema mental como si fuese el problema también cardíaco, bueno, pues entonces hay que buscar una cosa concreta en esa mente, algo parecido a lo que podría ser el problema cardíaco y resolverlo, así de sencillo. Claro, eso, como podéis comprender, es más propio del homo clausus que del homines aperti. La presencia de alteraciones perceptivas, conductuales esto ya lo he dicho,
Siguiendo al plan Pontalis, desde los inicios del psicoanálisis se descubrió el conflicto psíquico y entonces rápidamente se hizo de él la teoría central de la neurosis, por ejemplo, ¿no? En mi opinión, eso que llamamos enfermedad mental, ¿no?, trastorno psíquico, trastorno psicológico, en realidad es la expresión rotunda de un profundo conflicto interno, pero este constituye una pieza importante en las relaciones con los demás, instalándose entonces en este espacio grupal o social en el cual uno está vinculado. La idea de conflicto interno proviene básicamente del pensamiento psicoanalítico, que a su vez se enmarca en toda una época en la que se estudiaba el sujeto de forma individual, no como homo clausus o como homines aperti, perdón. Es decir, no hay interacción con los demás. Freud desde un principio postuló que el conflicto aparecía en el lugar de un trauma no recordado. Es decir, en mi vida, en un momento determinado tuve un trauma, una situación dura y entonces aquello ha quedado como marcado, yo no me acuerdo qué fue, pero sí los efectos son los que se presentan en el día a día, por ejemplo. Más tarde, ya hacia el año 1894 o 1900 algo, la idea se centra más en la representación de algo que fue insoportable. Es decir, ya no sería el trauma como tal, sino la representación que ahí aparece que es insoportable. A partir de los años 20 aparece otra hipótesis también del mismo Freud, en que los conceptos de fijación, regresión y sublimación estarían en los cimientos de la patología psiquiátrica. En este sentido, parecería como que mi desarrollo en unos aspectos quedaron fijados en un momento de mi desarrollo, aparece puntualmente o no tan puntualmente aspectos regresivos y entonces ahí se sublima algo que están formando entonces parte de los cimientos de mi desarrollo. Con lo cual entonces la tensión que aparecería provendría de la lucha entre las diferentes instancias psíquicas, fundamentalmente entre el yo, es decir, el conjunto de aspectos que rigen nuestra forma de ser, de actuar, de interpretar lo que hacemos, lo que nos pasa, es decir, el conductor de uno mismo, ¿no? Aquellas otras instancias en las que predomina bien el aspecto instintivo, poco o nada elaborado y tendente a la búsqueda de la satisfacción inmediata, o bien el componente normativo, tiene que ver con las normas que hemos ido adquiriendo a través de nuestras relaciones con los demás y por estar en una sociedad, lógicamente, marcan unos límites. Entonces, la lucha entre esos tres componentes, entre la parte yoica, la parte superyoica y la parte del ello, aparecería el conflicto. Claro, lo que aparecería detrás de todo eso sería como una especie de lucha entre Eros y Thanatos. Ya avanzando el tiempo, aparece entonces la conceptualización de los mecanismos de defensa, que aunque fueron apuntados por Freud en el año 84, más tarde son elaborados por su hija sobre los años 50 de la centuria pasada, ¿no? Claro, no me voy a meter ahora en el tipo de mecanismos de defensa, porque ya sabéis, y os lo rediré más adelante también, pero para mí los mecanismos de defensa, que son los que son, es decir, no es un invento, también son mecanismos de comunicación. Por ejemplo, si yo pongo una cerradura en la puerta de mi casa, esta cerradura es un mecanismo de defensa, para que no me entre nadie, lógicamente. Lo que pasa es que cuando alguien quiere entrar se da cuenta que está cerrada, con lo cual yo le comunico que a la otra persona no puede entrar sin mi permiso, sin mi autorización, si yo no le abro la puerta. Fijaos, tiene las dos caras. Podemos fijarnos en la cara de protección, me cierro para que no me entre en mi casa, y la parte de comunicación, tú entras cuando yo te dé permiso. ¿Me entendéis? Es decir, estas cosas son siempre muy finas y muy Adler, ya sabéis que presentó unas ciertas divergencias con Freud, que empezaron a hacerse presentes en el año 1908 aproximadamente. Y empieza a proponer que posiblemente las experiencias de abandono y sobreprotección eran las causantes del problema, ¿no? Al generar como consecuencia un yo desamparado. Entonces, es una manera de entenderlo y que en cierto modo lo podríamos vincular, por ejemplo, con toda la teoría del apego. Podríamos pensar que también son mecanismos de comunicación los mecanismos de defensa, como os lo he informado antes, ¿no?
Si tomásemos la idea de Spitz, por ejemplo, por la que los lazos biológicos que se han establecido y establecen con la madre y luego el resto de los humanos se transforman en complejas estructuras psicológicas, recordemos la sonrisa, la ansiedad ante el extraño, la aparición del no, son los 3 elementos básicos de organización de la estructura psíquica, mediante las que el chaval va resolviendo el problema crucial de la separación y de individuación. ¿En qué medida podríamos pensar que el conflicto, las raíces del conflicto, se ubican ahí y se reproducen y repiten cuando se dan circunstancias que una y otra vez plantean el mismo? Es una pregunta que uno se puede hacer, ¿no? Si considerásemos, por ejemplo, que el yo del sujeto surge, nace y se desarrolla a partir de la resolución de la simbiosis inicial, del vínculo básico biológico con la madre, podríamos pensar hasta dónde eso que llamamos conflicto psíquico proviene de la gran dificultad que aparece y posiblemente se reproduce una y otra vez en la resolución del vínculo de interdependencia que se establece con el otro. Me vais a decir, pero bueno, ha pasado de la madre al otro. Bueno, la madre es el primer eslabón. Luego van apareciendo otros eslabones que tienen mucha importancia. No tanta como el primer eslabón, pero tienen su importancia. Y podemos establecer con estos otros vínculos enlaces o enganches o atrapamientos que muchas veces no permiten una separación. Y entonces ahí podía aparecer otra idea de conflicto, ¿no? Sullivan, que sabéis que es uno de los primeros psicólogos de la corriente más relacional, no comulgaba para nada con las tesis más biologicistas de Freud y puso el acento en las limitaciones y distorsiones del yo, ya que para él lo importante eran las relaciones interhumanas. Por esta razón, la idea de conflicto de Sullivan proviene de las deficientes relaciones con las personas de referencia básica. Repito, deficientes relaciones con las personas de referencia básica, en tanto que no satisfacieron las necesidades de ternura o por las deficiencias en la capacidad de contención de la propia ansiedad. Hay padres, hay madres que tienen mucha dificultad para poder contener su propia ansiedad y no transmitírsela al hijo. Con lo cual, bueno, eso está ahí. Recordad que Sullivan, Ferenczi y Rand fueron los primeros en subrayar la importancia de las relaciones por encima de los impulsos, que es otra de las corrientes anteriores y que, en cierto modo, hoy en día todavía está muy en boga, ¿no? Klein propone otra manera de verlo e introduce la noción de relaciones de objeto. Entonces, habla de, a través de los mecanismos de defensa, el yo incipiente del niño va creando estructuras internas a partir de procesos de introyección y proyección y se va estructurando así, se va construyendo así lo que llamamos aparato psíquico. Es decir, a través de las relaciones que se establecen con los demás, vamos construyéndonos, porque las percepciones que vamos teniendo, las experiencias afectivas junto con estas percepciones y las imágenes que nos derivan de ello, van constituyendo como el núcleo de nuestro yo, ¿no? Claro, pensad que el bebé percibe el mundo desde el minuto cero. Evidentemente, no a partir de la cuarta hora de la concepción, porque en aquel momento no hay aparato neurológico. Los inicios del aparato neurológico empiezan a aparecer, si no recuerdo mal, a partir de la cuarta semana, ¿vale? Pero claro, todavía no hay aparato psíquico. Esto se va creando a partir de la maduración del bebé, ¿no? Pero claro, evidentemente el vínculo con la madre aparece a partir de la cuarta hora de la fecundación. Y entonces, cuando ya el óvulo fecundado empieza a estar ahí, ya emite señales de comunicación con la madre, y la madre emite señales de comunicación con el bebé, lógicamente, ¿no? Bueno, hay que considerar que no es un ser humano, pero bueno, eso ya son otro tipo de cosas. Lógicamente, la relación materno-filial es como la fundante. Nos guste o no, es así. Porque a través de ese vínculo es como se van estructurando las relaciones con los demás. Me vais a decir, pero si son dos madres,
Bueno, ahí dejaré aparte las comillas que yo pondría en el tema, pero siempre hay una que es la biológica. Y esta una biológica predominan los lazos afectivos con ella sobre la compañera, que también es madre también, lógicamente. Ahí esto no hay manera de cocinarlo de otra manera. Bueno, igual a partir de ahí hay gente que deja de verme, pero bueno. El conflicto entonces, ¿dónde lo colocamos? Fijaos que si lo colocamos en las estructuras estas internas, pensamos que el conflicto es interno. Pero si lo colocamos en las interrelaciones que se establecen con los demás a partir prácticamente del parto, entonces ya cambiamos de objetivo, cambiamos de elemento. Por ejemplo, hay toda la teoría vincular de Bowlby y otros que le siguen. Fijaros cómo tiene mucho impacto, porque ahí están hablando de cómo funcionan las relaciones entre un ser y el otro y el uno. Esto es una cosa de interdependencia. Entonces, el proceso va incrementándose, luego aparece el padre y luego aparecen un poquito más otros personajes que van constituyendo lógicamente toda la estructura. Entonces dirás, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque el abordaje psicoanalítico supone una serie de intervenciones, dice Koderk, en aras a que el sujeto pueda ir modificando sus estructuras internas. Fijaros que a través no solo de las interpretaciones que vayan emergiendo en el proceso analítico, sino también como consecuencia de los fenómenos transferenciales que se despliegan en la relación asistencial. Ahí Koderk pone acento en las relaciones transferenciales, pero también no se olvida de las estructuras internas, que lógicamente las tenemos ahí. Es que esto no hay más tus, ¿no? Pero esa idea no significa tanto desvelar las fantasías o los deseos ocultos, cuanto desvelar los aspectos dañados de las interdependencias que establecemos con los demás y viceversa, los demás con nosotros, que son, de alguna forma, la reactivación de estructuras dañadas en las primeras relaciones que se tuvieron con personas significativas, ahí la madre. Si considerásemos que las cicatrices de las heridas generadas involuntariamente, claro, durante las tempranas experiencias vinculantes con los progenitores y los primeros cuidadores como consecuencia de las reacciones a las proyecciones sobre ellos y las consiguientes identificaciones proyectivas que suelen ir paralelas a las diversas experiencias de apego que se tienen, entonces estaremos hablando de la sintomatología, es algo que tiene lugar en el espacio grupal, ya no es algo individual. Ahí la situación se va complicando. Fijaros que la gran dificultad está en cómo, desde el punto de vista de lo grupal, nos colocamos ante la idea de conflicto. Pensad una cosa para mí muy clara. En tanto que estamos en un grupo, los conflictos de cada una de las personas, por decirlo así, en el fondo, las maneras de ser de cada uno, se actualizan, se reeditan y se instalan en las relaciones entre los miembros del grupo en cada momento. Con lo cual, el trabajo que hay que hacer en un grupo fundamentalmente es ver qué está pasando en estas relaciones que se están dando entre cada uno de los miembros del grupo, con los demás, con las diferentes constelaciones de personas que hay por allá, con el conductor como elemento fundamental, con el contexto en el cual este grupo se esté realizando y con la social, que es lo que está en la siguiente capa, por llamarlo así, ¿no? Fijaos entonces que el conflicto ya no se quedaría situado en el interior del sujeto, sino en tanto que ya estamos en el grupo, se coloca dentro de las relaciones con los demás. Entonces, el profesional, o los profesionales que conduzcan este grupo, debemos trabajar en aras a poder aclarar este tipo de conflictos, a qué aluden, qué elementos se despiertan, qué tienen que ver con las dinámicas internas que se establecen en el grupo y cómo estas dinámicas que se establecen en el grupo reproducen y hasta qué punto las estructuras fuera del exterior. Bueno, dejo aquí la pregunta 13, que ha sido un poco larga y que al final incluso hasta yo mismo me perdí un poquito, pero creo que lo he conseguido enderezar. Hasta el próximo día, en la 14. Un abrazo.